Todos nos identificamos con algún lugar y nuestro protagonista de hoy se siente tan bilbaíno como la ría que parte en dos esta villa. De alma rockera, siempre ha dicho que él es pura margen izquierda y de ahí vienen algunos personajes clave en su familia. Ya se sabe que en todas las casas hay historias que uno no conoce y por suerte la vida se empeña en darnos sorpresas que nos emocionan, incluso a tipos tan duros como el televisivo Iñaki López Roldán. En este capítulo viajamos con Iñaki López, guiados por la mirada de águila de nuestros investigadores, que son capaces de encontrar oro donde los demás solo veríamos libros antiguos y documentos indescifrables. Gracias a ellos reconstruimos el pasado familiar de Iñaki y, de paso, el de la margen izquierda. Iñaki, suavecito. ¡Qué bonito! Es la primera vez que embarco al ritmo de Johnny Cash. Mi padre falleció en el año 2005. ¿Le echas de menos? Mucho. Sigo súper enamorada de mi marido y siento decirlo esto, pero es que era un tesoro. Juanma, hemos encontrado una historia muy bonita de la tía abuela de Iñaki López. Se llama Dominga Urrecoechea y viajó como profesora en el buque Habana, un barco que evacuó a niños de Euskadi en la guerra civil. Cuando entraron aquí los de Franco, pues a mi mamá le quitaron la pensión. Y cuando pasaron unos años, le pedía perdón a Franco que cobraba la pensión. Y les dijo que se vayan a hacer puñetas y las echó por las escaleras abajo. ¿Por qué soy de esta manera de ser y no de otra, no? Entonces yo lo tengo claro. Los genes nos marcan, o sea, venimos de una familia. Yo no puedo escuchar un camión por la noche y no acordarme cuando dormía en esta casa. Iñaki, ¿qué tal? Muy bien. ¡Qué ganas de verte! Salta, que tú eres un chico valiente, tú salta. Estoy hasta la rampa y vamos. Venga, perfecto, te espero. Iñaki, suavecito. ¡Qué bonito! Es la primera vez que embarco al ritmo de Johnny Cash. Cuidado, Iñaki, que tú comes como el mayor secuestro pasar por ahí. Eso. El mayor. Buenos días. Que ya sé dónde. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué vamos? ¿A Memphis? ¿Sí? ¿Vamos todo Mississippi arriba? Sí, venga. Coge la megafonía. ¿Qué tal? Pues muy bien, recuperándome del madrugón. Hemos embarcado a Iñaki porque su vida transcurre entre dos orillas: Portugalete, el escenario de su infancia, y Algorta, el de su juventud. Iñaki, habíamos pensado que podía ser un buen inicio, que nos diera un poquito de aire y sol, sobre todo a ti, sí, que te vemos siempre en plató, sí, ¿no? Sí. Para ir respirando un poquito. Nos ha salido un día maravilloso, para darnos una vuelta por la ría, me hace fantástico. Para ti, vamos, lo hemos encargado a propósito, y la banda sonora está... Me ha encantado. Además, Johnny Cash es una cosa, fíjate, eso sí que heredé de mi padre. Johnny Cash, me acuerdo que era un cantante que mi padre me ponía mucho, ¿no? Porque en el arduo y difícil mundo del rock and roll, quien me introdujo fue mi padre. Pero tú de aquellos Cash de Arkansas tienes poco. ¿De dónde procede tu familia, Iñaki? Pues mi familia más directa procede de la margen izquierda, por parte de mi mamá. Eran de Portugalete de siempre, pero los demás vienen de sitios muy diversos, desde Valladolid, Cantabria, Navarra, de todas partes. Que yo sepa, Me vas a empezar a dar datos y mira, si te parece voy a mandar ahora mismo un WhatsApp, porque tú no le conoces, pero Juanma es el jefe de nuestro equipo de investigadores. Sí. Le voy a mandar, o sea que me dices que es Portugalete. Sí. ¿Qué más tenemos? Familia de la margen izquierda, familia de Portugalete, familia del Valle de Trápaga también, de Trapagarán. Trápaga. Luego también mi abuela María, que vino de Cantabria, pero a su vez su familia salió huyendo, que eran rojos de Valladolid, que no era tan roja a finales de los años 30. Valladolid. Sí, bueno, hay un poco de todo. Le voy mandando esto a Juanma y así ya puede ir trasteando. Iñaki, ¿tú has conocido a tus abuelas, a tus abuelos? ¿Has podido convivir con ellos? Sí, conviví con ellos bastante tiempo. Y además tengo muchos y muy vivos recuerdos. Yo tenía mucho contacto con mis abuelos, porque cuando mis padres me tuvieron muy jóvenes, mi madre tenía 18, 19 años y mi padre 20 y pocos. Y trabajaba mucho por cuestiones de trabajo, mi padre se llevaba a mi madre y nos dejaba a mí, y cuando ya nació mi hermana, que es 6 años menor que yo, a ella también, nos llevaba mucho a Portugalete. Entonces yo parte de mi infancia la pasé en la calle Hermanos Ubao, en casa de mis abuelos, donde yo hacía mucha vida con mis primos. Luego estaban los otros abuelos, los padres de mi madre, que venían de Urioste, que eran muy jóvenes también, y entonces en ese caso eran ellos los que nos visitaban a nosotros cuando ya vivíamos en Algorta. Bueno, antes de que se me olvide, es muy importante para este programa que nos des la lista de apellidos. Ahora lo que voy a hacer es llamarle directamente a Juanma. Sí.
y vamos a hacer una cosa. Tú me cantas los apellidos. Venga, vamos allá. A ver si nos cogen. A ver. Juanma, hola, Egunon. Mira, estoy con Iñaki, antes de que se me olvide. Has visto el WhatsApp, ¿no? Vale. Antes de que se me olvide, vamos con los apellidos. López. El primero ya me sé, López. Sí, López Roldán. Espera. López Roldán. Aurrecoechea. García. Rodríguez. Nieva, Aragón, Sáez. No, perdón, que me he equivocado. Rodríguez, espera, Aragón, Juanma. Nieva, Sáez. Rodríguez, Aragón, Nieva, Sáez. Ya sabemos cómo se apellidan y de dónde proceden los antepasados de Iñaki. Él parece tenerlo muy claro, pero por experiencia sabemos que la información que descubren nuestros investigadores puede dinamitar las mayores certezas. Iñaki, ¿para ti la familia es un pozo importante? Sí, claro. Yo, la familia, sobre todo la familia nuclear, ¿no? Que en este caso pues estaba compuesta por mi padre, mi madre, mi hermana, y cuando mis abuelos vivían mis abuelos. Pero es verdad que yo, claro, mantenía mucho más contacto con mi familia cuando era pequeño. Si tuvieras que elegir a los personajes de tu familia, los que más han influido a ti por cualquier cuestión, sí, ¿quiénes serían? Yo creo sobre todo mi padre. Mi padre era un hombre, y eso que fíjate, yo creo que era radicalmente distinto a lo que soy yo. De hecho éramos un poco el yin y el yang. Yo creo que allá donde él fallaba eran mis puntos fuertes y al revés. Muchos de mis puntos fuertes o mis puntos débiles son facetas en las que él era muy hábil. Era una relación difícil, la que muchas veces tenía con mi padre, pero si de una cosa no me ha cabido mi duda nunca, era que mi padre me adoraba, me quería mucho. Hizo un montón de cosas por mí, era un hombre que se desvivía por su familia y... ¿Estás hablando en pasado? ¿Tu padre Mi padre falleció en el año 2005. ¿Le echas de menos? Mucho. Yo sí que creo que es la persona que más me ha influenciado junto con mi madre, claro. Es a ella a quien más me parezco, ¿no? Nuestros padres siempre nos dejan huella de una u otra forma, y para Iñaki, su aita fue alguien muy especial. También lo fue para Milagros, su compañera de viaje desde muy joven y ama de Iñaki. ¿Tú cómo estás, sin compañero de viaje después de estos años? Pues a mí se me fue mi mayor amigo. Y bueno, dicen que hay que seguir, ¿no? Pues yo sigo, aquí estoy, tengo 2 hijos encantadores, maravillosos, pero sigo pues, súper enamorada de mi marido. Y siento decirlo esto, pero es que era un tesoro, era un hombre de chapo, me lo llevé yo. ¿De quién crees que Iñaki tiene admiración, veneración? ¿Hay alguna figura? Por su padre. Su padre. Su padre le llevaba mucho de excursiones, viajaba mucho con él. Yo no he sido tan niñera como mi marido era muy niñero y pasaba muchas horas con ellos. ¿Sabías que este es uno de los sitios preferidos de tu hijo Iñaki en su adolescencia? ¿Sabías? Pues sí, lo sé, porque venía mucho aquí a jugar. Sí. Iñaki y yo nos llevamos 20 años exactamente. ¿Cómo era? Un mes. ¿Cómo era ser madre con 20 añitos? Pues mucha ilusión. Yo también era muy niña. Había cosas en las que me perdía, claro, pero nos ayudamos los dos mutuamente. ¿Qué tipo de niño era? ¿Era un niño movido, revoltoso? Nada, todo lo contrario. Era un niño muy pacífico, muy quieto. Le gustaban mucho los coches. Tenía una habitación de juguetes para él solo. No dejaba entrar a su hermana. Porque él tenía su orden de sus coches, por aquí las ambulancias, por allí los bomberos, la tienda de campaña, los indios, los Argamboy, el pueblo del oeste, todo. Ahí no podía entrar nadie. No podía entrar nadie. No podía entrar nadie. Has hablado de tu padre, has hablado de tu madre. ¿Alguien más que tengas tú una especial veneración en la familia? Yo me acuerdo mucho de mis abuelos, en concreto de mis 2 abuelas. Yo creo que mis abuelas me marcaron más que mis abuelos. Mis 2 abuelas que no tenían nada que ver. Nada que ver. Estaba la madre de mi padre, que era una mujer de la Reconquista, una mujer de la posguerra, de esas que había pasado hambre. ¿Cómo se llama esta abuela? Marina. Marina era una mujer de mucho carácter, que con 10 pesetas administraba una familia de 12 durante todo un mes. Yo me acuerdo que un día encontró mi abuela un perro en la calle, que tenía una mala hostia, y era la única que se podía acercar. Lo ató con una cadena en la cocina, y no podía ni acercarme a la cocina. Era una cosa, bueno, pues yo me podía acercar a la cocina lo que diera de sí la cadena. Era la única que se podía acercar a aquel animal. Y luego estaba mi otra abuela, le llamábamos Uca, porque era cántabra, Mariuca, entonces la llamábamos Uca. Entonces a mamá Uca era radicalmente distinta, era una mujer que muy desprendida,
muy festiva, muy alegre, muy divertida, era una mujer muy vital. Mis abuelos eran personajes más secundarios. Mandaba mucho más mis abuelas. Ellas eran las actrices principales. Sin duda el matriarcado se mostraba claramente en mis abuelas, que eran las que gestionaban el dinero, administraban, llevaban la casa, lo gobernaban todo. La margen izquierda marca, imprime carácter. La margen izquierda siempre ha sido un sitio duro, pero es verdad que en los 80 era muy duro. Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan sin hallarse solución. Y en los 80 aquí había un 30% de paro, había mucho problema de desestructuración familiar, había mucho tema de delincuencia, de droga, era terrible. Yo mismo, en casa, yo he tenido primos que estaban enganchados a la droga. Yo he tenido muchos problemas también dentro de esa gran primada que yo tenía a la margen izquierda. Había algunos que formaban parte de esas bandas delincuentes que no solo robaban radiocassettes, que también tiraban de bolso y atracaban farmacias, porque eso era difícil, que cualquier familia se pudiera escapar de un paro del 30% galopante que había en esta zona, que había sido el músculo de Euskadi, probablemente de todo el Estado, y que durante los 80 fue absolutamente olvidada. Posiblemente por la dureza de esas experiencias, la margen izquierda imprime a sus gentes un carácter especial. Atracamos en Portugalete. Iñaki no lo sabe aún, pero aquí vamos a revivir algunos de sus episodios infantiles favoritos. Buenos días. Buenos días, un placer. ¡Qué bien! Vamos a brindar. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, eskerrik asko. Iñaki. Yo suelo esperar más allá de las 10 de la mañana para el primer chacolí, pero un día es un día. Un día es un día. Además estamos trabajando, entrará mejor. Oye, rico, fresquito, Un gusto, ¿eh? De todas formas, espera, porque a este hombre se le ha olvidado traer una cosita ahora. ¿Has unas olivitas o algo? Sí. Venga. Como no llegue pronto esta mujer, me tomo el mío y el suyo. Iñaki, mira lo que te traigo. ¿Qué me traes? Pues mira. Hombre, unos caracolillos, qué maravilla. ¿Hace cuánto tiempo no tomabas aquí caracolillos? Pues te voy a contar, hará, pues vamos a ver, tengo 41, aunque cualquiera lo diría, pues puede ser perfectamente 25 años que no haya tomado yo, que haya tomado el último caracolillo aquí. Aquí me traía mucho mi abuelo Cándido. Candy me traía aquí a comer caracolillos, también venía mucho con mi padre, y era muy clásico, venía aquí a comer caracolillos. Pues venga. Sí, joder, son estos. Veintitantos años. Manjar, ¿eh? Fíjate que luego los caracoles de Amama, con todo lo que eran, con su salsa vizcaína y su fama. A ver, me tienes que enseñar, ¿eh? Porque yo lo de los caracoles de tu mamá me apunto, pero Hombre, esto no estoy muy ducha en nos esto. han traído buena aguja, ¿eh? Sí. Yo me lo pasaba muy bien. A mí me gustaba. Portugalete tiene una vida. Ten en cuenta que en los años 80 Portugalete, Sestao, eran los municipios con mayor concentración de habitantes de Europa. Mira, estos son los buenos. Ese que tiene aquí una barrea coral pegado. Sí. Este caracol tiene mucha vida. A ver. Este, todo prieto, todo carne. Esto es como los centollos, ¿sabes? Que mejor los que tienen ya mucha flora y fauna pegada al caparazón, pero en humilde. Después de esta parada y fonda, Iñaki, si te parece, vamos a ir al Parque de los Monos. Hombre, el Parque de los Monos. Hombre, mítico Parque de los Monos. Ahí también me da mucho, Aitite. Tras consultar diversa documentación, nuestro jefe de investigadores confirma que las mujeres de la rama paterna han jugado un papel fundamental, aunque para Iñaki, hombres como su Aitite Cándido han sido muy especiales en su infancia. Este parque tenía una fauna, ahora me parece que la única fauna que hay es en forma de estatua, pero aquí había pavos reales, aquí había pajareras, unas pajareras inmensas por ahí arriba, enormes, gallinas de todo tipo de pájaros, y los monos de Peñota, primero dos y luego uno. O sea que el nombre de Parque de los Monos Sí, es por monos... Por los monos físicos que había aquí, ¿eh? Sí. Los monos no estaban aquí, estaban ahí. En concreto ahí había una jaula pequeña. La verdad es que los monos no estaban en las mejores condiciones. De hecho, estaban en unas condiciones bastante lamentables. Era una jaula de barrotes y dentro había dos monos, un mono y una mona. Pero he aquí que la mona falleció. Y entonces el mono, al verse solo, recurría al onanismo constantemente, una y otra vez. Entonces hizo muy famosa en Portugalete una frase: "Gratas de más pajas que el mono de Peñota", que es en honor, no sé cuál de los dos es, supongo que aquel que tiene la mano en posición, pero sí, los monos eran el Santa Santorum de este parque. Pero esto que era una especie de zoo. Era un pequeño zoo urbano. Lo que Iñaki no se imagina es que en un rincón del Parque de los Monos le tenemos preparada una sorpresa, su juguete preferido de la infancia. Quiero enseñarte una cosa que creo Sí, que te va a hacer mucha ilusión. sí. Del pueblo. Mira que este pueblo me lo conozco yo ya Del muy pueblo bien, ¿eh? tuyo de tu mismidad.
¿Del pueblo de mi mismidad? Sí. Y nunca mejor dicho. No me lo puedo creer. Pero bueno, oye, ¿es el mío? ¿El tuyo? Bueno, claro, no creo ya que exista mucho más. Bueno, Olga, esto, yo era un crío... Mira, ven que te cuento. Oh, ¡qué grande! ¿Podemos entrar en este territorio tuyo tan personal? Pues era una especie de Lego de la época, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi padre, que no tenía ninguna paciencia para montar estas cosas, él las montaba, se desesperaba. Yo me acuerdo que en unos Reyes, tendría yo, no sé, 8 años, él compró, no sé, aquí hay 5 casas, yo me acuerdo que él compró en su día, no sé, 15, 20 casas. Y te advierto que estas, habéis traído las pequeñitas, pero las hay más grandes, con muchas piezas. Yo creo que estuvo desde el Nochebuena, por las noches, después de que yo me fuera a la cama, encerrado en la sala, durante una semana y pico, montando cada una de estas casas. Y según me contó mi madre, dijo, hijo, me extraña que no te despertaras de cómo juraba en hebreo tu padre montando esto. ¿Cuántas horas con los clics de Famóvil? Muchísimas. ¿Esos clics también son míos? Qué barbaridad, no sabía ni mi madre, no tira nada, Yo estaba como loco con este juguete. Estaba muy unido a él y me ha proporcionado, bueno, mañanas de domingo maravillosas en casa. Cuando yo era muy chaval, con el Pueblo del Oeste en diversas... No sé cómo no he sido concejal de urbanismo, porque distribuía las casas y calles en diversas y variadas formas, soltaba a los vaqueros y a los indios y me podía pasar... Ya no había ni PlayStation ni hostias, no había nada. Esto era la PlayStation. Esto algún día me lo llevaré. ¿Incluso para que alguien herede o qué plan tienes? Pues no sé si algún día tengo un hijo y pretendo que herede esto, igual me lo tira a la cabeza. Porque los chavales de ahora no tienen, yo creo, tanto interés por este tipo de piezas. Pero a mí me hace mucha ilusión, yo creo que lo conservaré. Consérvalo, Iñaki. ¿Quién sabe si ese posible hijo apreciará esta joya? Lo que sí va a apreciar nuestro protagonista es reencontrarse con una persona a la que tiene un gran cariño. No me lo puedo creer. De Puerro. A ver. Lo más grande, lo más grande. A ver, hola, corazón. Hola. A ver, ¿qué haces aquí? ¿Qué tal estás? Pues en el pueblo, lo que no sé es qué haces tú. ¿Qué tal? Hola, Clara, ¿qué tal? Encantada. Es tu pueblo y antes que el mío, además. Clara, hermana de Iñaki padre, correcto. Hijos de Amama Marina. Claro. Y Amama Marina tiene mucha relación con este mercado. Bajaba todos los martes, jueves y sábados. Martes, jueves y sábados. Los 3 días a la semana bajaba y compraba cosas. Mirar las viejas fotografías nos ayuda a recordar a nuestros seres queridos. Así es más fácil hablar de ellos y que surjan las historias familiares. Aquí he traído una cosa. Algo. Hombre, material gráfico. A ver. A ver. Esta es maravillosa. ¿Quién es? Esta es Amama Marina. Esa se llamaba Marina. Esto, igual la inauguración del Bachoque de Portugalete, aquella del año 32, 34. Sí, son de ese tiempo. ¿Qué es Espatadanzari? Sí, iban a bailar, esos de los papeles con los arcos esos, iban a bailar, fueron a bailar un día a Urioste, ese que fueron, a Ortuella. ¿Y esos acá no sabes quiénes son? ¿Quiénes son estos? Sí. ¿Sí? Estos sé quiénes son. A ver. ¿La has visto la grande en casa, mamá? Sí, esta la he visto grande. Este es mi tío José Antonio. Sí. Esta es mi tía Clarita aquí presente. Y mi padre. Esta foto tiene mucha historia, porque que coste... Qué bueno, ¿qué son? ¿Algunas fiestas así o qué? Que va, No. esa foto está sacada en la clandestinidad, no se podía vestir de aldeano en aquellos tiempos cuando sacaron esa foto. El fotógrafo que nos lo sacó, cada vez que venía alguien nos metía un cuarto trasero. Vestidos de aldeanos los 3. Qué barro, o sea, que ni la ponerte, ni vestirte Nada. Ni salir desde de casero, casa. podías. Nada, me cosía allí. ¿Estas? Qué elegante, Pues el padre de la criatura. Ahí está. Sí, Aquí señor. sí tienes un aire, ¿eh? Sí, yo me estoy dando cuenta de que a medida que voy Aquí cumpliendo tienes más un aire, años, más me más voy te pareciendo, pareces, ¿no? más me voy Aquí pareciendo tienes a Aita. un aire. Madre Un mía, aire. los trajes de la época, Sí. Eran duritos. Le encantaba el Mira, traje. aquí también están. Ahora ya le La reconozco al padre. corbata no sé si está muy bien Mira combinada. que aquí tu padre, pero bueno. ahora ya le reconozco ya. Pues lo de con Sí, trajes, sí, que era sí. una cosa extra, mires. Oye, sabía posar, ¿eh? Incluso tienes gesto, Iñaki. ¿Eh? Sí, ¿Que no? es posible que tenga algún gesto. Sí, hombre, sí. Aquí está posando, no veas que no. Aquí te está posando. ¿Qué recuerdas tú de tu hermano? Porque hemos hablado con Bueno, pues- Iñaki de su padre y habla con mucho cariño. Uy, Sí. el Aita de este, pues era un sinvergüenza como yo. No, éramos, pues bueno, cuando era joven yo ya estaba trabajando y nunca tenía un duro, siempre venía. ¿Dónde vas, hermana? Pues voy a ir a cenar. ¡Jo, qué suerte! Ahora, pues venga, ven. Ahí está, sí, se sumaba. con Gabri y conmigo. Iñaki me ha venido hablando de tu madre, Sí. la que es su amama Marina. Sí. ¿Tú qué recuerdos tienes de aquella mujer? Pues muy buenos, porque era buenísima y era muy maja y, bueno, muy buenos recuerdos. Era una negociata terrible. Sí, ¿no? Total. Hombre, para dar de comer a tantos, Claro, ¿no? Como claro, para no claro, ser... Claro, es que luego siempre
siempre había gente en casa, siempre teníamos De hecho siempre solía haber... Éramos muchos, de por sí, Sí, ¿no? Sí, pero luego siempre se juntaba mucha gente a comer. Los nietos venían, estabais todo el día los nietos. Sí. Los nietos estabais todo el día. Sí. O sea, bueno, ya venía uno, otro, pero siempre había nietos. Así que no en es la extrañar casa. que esta señora mirara por la economía familiar, ¿no? Era una claro. mujer efectivamente de la posguerra. Sí, o sea, que claro, ella sí. había pasado auténtica Eras necesidad. de poner buenos garbanzos, alubias y todo este tipo de cosas, o sea, que hubiese. Era buena compradora de género y buena cocinera también, por lo que veo, ¿o qué? Y luego fíjate, Bien, siempre sí. había en casa, en la cocina, siempre había una olla donde ella echaba pues bien las cabezas del pescado que había preparado esa misma mañana, o unas carcasas de pollo. Tenía ahí un caldo concentrado con el que en caso de recibir más comensales de los que ella esperaba, pues de ahí sacaba, ¿verdad? De ahí sacaba un par de... Sí, de cazos soperos concentrados con unos garbanzos, unos fideos. Sí, hacía. Mientras Iñaki repasa divertidos episodios con su tía Clara, nuestro investigador jefe constata que a la hora de poner nombre a los hijos, en esta rama de la familia ha habido una tendencia muy clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pues vaya, Iñaki no es el primer Ignacio de la familia. Qué bonito. La lagrimita. ¿Qué ha podido emocionar así a nuestro protagonista? Llevamos a Iñaki hasta la casa de Amama Marina, territorio de sus primeros juegos, complicidades y travesuras. Bueno, Iñaki, nos acercamos, Sí. a una casa. Aquí he pasado yo ni sé cuántas traen noches, muchos cuánto recuerdos, tiempo, muchos recuerdos. muchos recuerdos. Muchos recuerdos y muy buenos recuerdos. Y hasta, fíjate, voy aquí hasta algún vecino que conozco, todavía recuerdo. Sí, muchos recuerdos en esta casa. Este portal está igual, Un bando municipal, ¿qué es eso? Hostia, residencia la moderna, pero no me lo puedo creer. Mira, esta chorrada. ¿Qué es esto? Cuéntame, cuéntame. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que esto lo hicimos mi prima Cristina y yo. Claro, nos hizo mucha gracia. Mi prima Cristina y yo, que teníamos 7 años, esto estaba lleno de, pues era mi abuela y las comadres de toda la comunidad. Entonces se juntaban en los rellanos y tal, eran señoras de bata de boatiné. La bata de boatiné cuando te la pones y cuando te acuestas te la quitas. Constantemente bata. Entonces había una recua de señoras en bata pastoreando los niños, los nietos, etcétera, etcétera. Nos daba la sensación a mi prima Cristina, que tiene mi misma edad y yo, y que teníamos 7, 8 años, que había demasiada señora mayor. Y un día quisimos hacer una broma y pusimos residencia a la moderna, vieja que entra, vieja que no sale. No me preguntes el motivo, y ahora mismo no. Y no tuvimos mejor idea que ponerlo aquí. Pues hubo reunión urgente de la comunidad para encontrar el origen y el quién había hecho esto. Y encontrarnos seguido. Encontraron enseguida, entre otros motivos, porque me acuerdo que llegó Marichu, que también por aquel entonces ya tendría 130 años, y era la vecina arriba. Entonces bajó, entonces mi abuela enseguida sospechó quién podía estar detrás de semejante memez. Y me acuerdo que nos hizo llamar, nos llamó, entonces aparecimos en el descansillo y según vimos a Marichu con el cartel le dijimos, yo le dije, yo no he sido, ni mi prima dijo, esa no es mi letra, sin que nadie nos preguntara nada. Entonces bueno, en fin, mi abuela, que estas tonterías nos las perdonaba bastante, nada, no nos hizo castigo alguno por aquello, pero todavía nos acordamos. ¿Te acuerdas de ese eslogan? Hombre, que sí, me acuerdo mucho, todavía me acuerdo y mucho. Mira, en esa ventana se ponía Aitite Cándido a controlar todo lo que pasaba por la calle, ¿no? Entonces yo tengo ese recuerdo de estar tomando la clásica merienda de pan con chocolate en el sofá de aquí, y él pero igual que la vieja al visillo, pero en versión jarrillero, con la cortinita apartada, esa misma cortina además, diciendo, Marina, ya llega el del cuarto, ay, ya llega Juanchu, pues no llega fino ni nada, mírale, Marina, mira. Entonces, controlaba mucho la entrada y salida de los vecinos, le gustaba. Bueno, esto va a ser como un viaje en el tiempo, me siento como Marty McFly, sin DeLorean. ¿Sabes una cosa que me llama la atención? El olor. Ya sabes que el olor es muy evocador. Y el olor de esta casa me recuerda, fíjate, de cuando venía de chaval. Iñaki, como niños que erais, ¿a qué jugabais? Yo me acuerdo que aquí estábamos todo el día en la calle. Éramos niños traviesos, pero de los peores, de los que no se ven venir. O sea, la putada la hacíamos con estas caras de buenos que teníamos, ¿no? Y tú acompañabas a tus primas a donde hiciera falta. Si ellas iban a misa, Iñaki también. Mira, es curioso, mis primas estaban obligadas a ir a misa. Ahí a mamá era tajante. Mamá era muy practicante y las primas tenían que ir a misa. Yo, en cambio, mis padres eran completa y absolutamente agnósticos. Yo no he hecho la comunión. Y, sin embargo, mis primas estaban obligadas a ir a misa. Entonces yo, claro, no me voy a quedar aquí un domingo solo. Pues voy. Y ahí descubrí la hostia consagrada. Una vez de ir, servicio completo. Completo, porque no sé si porque estaba consagrada o qué, pero a mí la oblea me gustaba. Entonces yo comulgaba 3 veces, o 4. Entonces me decían mis primas, ¡que es pecado!
¿Qué me dice a mí mi padre que esto es una memez? Te voy a proponer un juego. A ver. Es facilito, pero necesito que cierres los ojos y que escuches... Venga. Y que escuches algo. Sí, de esto me acuerdo perfectamente. No se oía tan claro, ¿eh? No se oía tan claro. Pero es verdad que esta casa está al lado de la carretera general. Y en los años 70, 80, la única salida de las mercancías del puerto de Santurtzi era esta carretera. Yo me acuerdo perfectamente cómo yo me metía en la cama, en la habitación en que compartíamos mi prima Cristina y mi hermana y yo me dormía arrullado por el sonido de los camiones, un sonido que era toda la noche constante, con camiones pasando a velocidad constante por delante de esta casa. Son recuerdos de cuando yo era crío. También me acuerdo perfectamente de cuando salías muy pronto por la mañana y no había amanecido y salías por esta calle y si mirabas hacia Sestao veías el cielo completamente rojo, que eran las coladas de Altos Hornos que iluminaban el cielo. Entonces veías el cielo naranja, no había anochecido aún, o sea, no había amanecido, ni siquiera amanecía en esa dirección. Pero aquel fuego de los Altos Hornos de Vizcaya me acuerdo que iluminaba el cielo. Y luego me acuerdo también cuando ibas por Portugalete y los tendederos estaban hacia afuera, estaban en las fachadas de los edificios, cómo colgaban los buzos azules de todas las fábricas, de la Naval, de Altos Hornos, de Aurrerá. Todo eso me acuerdo perfectamente. ¿Y qué quieres que te diga? Ahora es cierto que Portugalete está infinitamente más bonita que antaño, más limpia, más se puede vivir, es un sitio con mucha calidad de vida ya. Pero yo echo menos la fuerza que tenía el Portugalete y la margen izquierda de aquel entonces, ¿no? De todo ese movimiento de gente, movimiento obrero, de familias que había. Probablemente lo añoro porque es mi infancia, pero sí lo echo de menos. ¿Se han quedado grabadas esas imágenes? Sí, esas 3 imágenes se me han quedado grabadas. ¿Y los sonidos? Los sonidos también, sobre todo los de los camiones. La nana, de la calle Hermano No puedo estar una noche, yo no puedo escuchar un camión por la noche y no acordarme cuando dormía en esta casa. Seguro que el olor a azufre de Altos Hornos y el aroma de los caldos de Amama Marina se quedaron impregnados en las paredes de esta casa. Hoy vive aquí una de sus nietas y prima de Iñaki. Amagoya, o sea que esta es la histórica casa de la histórica abuela por la que tenéis tanto cariño, Marina, esta es, sí. ¿Y guardas algún recuerdo de tu mamá, de algún mueble que pudo tener, algún objeto que pudo tener? De la entrada, el mismo que tenía ella, en el mismo sitio tenemos. Y esto no sale de aquí, esto se queda aquí para siempre. Si quieres te enseño el resto de la casa. ¡Ay, perfecto! Vale, todo este pasillo sabe de todo, ¿no? Oído de todo y sabe de todo, sí. ¿Erais niños traviesos o formalitos? ¿Éramos niños? No, formalitos no éramos formalitos ninguno y no teníamos ninguna buena idea. Sobre todo recuerdo, ya de más mayores, que nos gustaba ver Eurovisión y la OTI. Nosotros veníamos aquí esas noches a la casa Mama, nos sentábamos en el salón y puntuábamos todas y cada una de las canciones hasta el final allí y decidíamos quién ganaba, quién no ganaba, nos enfadábamos. ¿Jugabais mucho en cualquier caso? Mucho, éramos un poco, sí, el trío Calavera, los 3 primos. Sí, éramos de la misma edad, los 3 de 73 y sí, jugábamos mucho. Pues esta es la habitación, una de ellas donde dormíamos, pero donde generalmente siempre dormía Iñaki, es lo que es ahora mi vestidor. Ya lo siento por él, ya no puede venir a dormir aquí nunca más porque esto podrá ya... dormir aquí, pero aquí... Sí, en esta ya veremos, igual la de los niños te dejo. La mía ya me lo pensaría. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de Iñaki niño? De Iñaki niño. Yo le recuerdo igual que ahora. Hay gente que dice, qué barba tiene, no sé qué. Digo, pues de pequeño es que era igual. O sea, nos engañaba a todos, o sea, era un jeta porque era más listo que listo y los demás... Yo recuerdo que igual nos daban la paga, íbamos a comprar y todos nos habíamos gastado el champón, la moneda de lo que nos hubieran dado y él se había gastado la mitad y comía lo mismo que los demás y mirabas y dices, yo no sé cómo lo haces, pero tú no estimas, pero es que tenía toda la vida, sí, siempre ha sido como muy jeta, muy teatrero y muy simpático, muy simpático también. Y Romualda ha dado a luz con 17 años. Joder, con la bisabuela, con 17 años. Con 17 años. Esto es un culebrón. Cuando escarban en el pasado de uno... Caramba, pasas nervios, tensión. Emiliano Aurrecochea Niva, que es tu tío abuelo, ¿sí? Murió en un desprendimiento de tierras en Majadahonda, en el frente de Madrid, el 2 de octubre del 38, lo cual suena a eufemismo total a poco que investigues lo que pasó en aquel frente. Pero vamos a ver qué hacía en el frente de Madrid, si él pertenecía a un batallón nacionalista. Me enseñó el Eusko Gudari, a Opa Guisona, y a mí me hacía ilusión pensar que podía cantar aquello, pero no podía porque lo tenía prohibido. Iñaki, ¿sí? Este señor compartió buenos meses de su vida habitación con tu padre. Bueno, voy a meter el culo para adentro porque a ver si de la impresión me voy a ir para atrás. Queda una última sorpresa. ¿Una más? Una más.
O sea que los nervios los vais a mantener hasta el día del estreno. Esa tensión hasta el final. Clara, hemos hablado de tu madre, de la abuela Marina, como una gran matriarca, una mujer acogedora, una mujer generosa, una mujer con mucho carácter, pero una mujer también políticamente comprometida, ¿verdad? Pues sí, ella era, además voy a decir que era del PNV, porque si no igual sí desde allá arriba me sacude. Siempre ha sido muy nacionalista, muy del PNV, muy todo lo que sí, ha sido mucho. Y mi mamá también estuvo muy comprometida con muchas cosas. Cuando entraron aquí los de Franco, pues a mi mamá le quitaron la pensión. Y cuando pasaron unos años, vinieron unas falangistas de Portugalete a decirle que, bueno, pues como había pasado un tiempo, si quería que le avalaban y si le pedía perdón a Franco, que cobraba la pensión. Y les dijo que se vayan a hacer puñetas y las echó por las escaleras abajo. Que ella no pedía perdón a ese señor que le había matado a un hijo. ¿A ese hermano que mataron? El hermano de mi madre. ¿Era Gudari? Él era Gudari. ¿Cómo se llamaba el tío? El tío Emiliano. ¿Cómo se vivió en tu casa la muerte de...? Pues mi mamá fatal. Toda su vida estuvo pensando en su hijo, porque además era el único chico que tenía. Y bueno, pues eso, muy mal. Inmediatamente trasladamos esta información a Juanma. Ya vamos aprendiendo que reconstruir la historia, sobre todo de personas fallecidas, lleva su tiempo y una buena distribución de trabajo. Bueno, Guillermo, lo que queremos que nos localices, que nos investigues, es lo que pasó con Emiliano Aurrecoechea Nieva, que era el tío abuelo de Iñaki López. Sí. Sabemos que estuvo alistado en un batallón nacionalista y sabemos que acabó en Majadahonda, donde parece que falleció. Seguramente sí. Que le sigas el rastro y que nos cuentes cómo fue la cosa. Vale. Bueno, pues el tema de los batallones se encuentran todos registrados en el Archivo Nacional de Euskadi, porque existen unos documentos que emitió el Gobierno vasco en 1936 y 1937, que son las nóminas. Sabiendo el nombre de él y sus circunstancias personales, venimos al Archivo Nacional, buscamos esa nómina, intentamos localizarles, saber qué batallones son. Y luego el asunto de Majadahonda pues es un poquito más complicado, porque ahí hay unas circunstancias que no son de ámbito estrictamente vasco, que puede tocar otros centros documentales o incluso otros archivos, pero bueno, averiguaremos las circunstancias de su fallecimiento, dónde murió, cómo murió, en qué circunstancias, dónde está enterrado, etcétera. Pues es todo tuyo. Muy bien. Qué disgusto se va a llevar la familia. ¿Qué terrible noticia acaba de recibir Iñaki de su pasado familiar? Ha llegado el momento de repasar el aspecto que más define a la familia paterna de Iñaki, los Aurrecoechea Nieva, su marcado perfil abertzale y antifranquista. O sea, que ese espíritu político nacionalista, en este caso, hereda tu madre de su madre. De su madre, sí. A mi mamá le gustaba mucho cantar. Y tenía una vecina que siempre le decía, el español cuando canta o rabia no tiene blanca. Y le decía, lo siento por ellos, yo como no soy española. Se murió en el 65, o sea que fíjate cuando decía esas cosas, cuando yo era una niña. O sea que ella siempre les decía que ella no era española. ¿Y tu madre también te enseñaba canciones? Me enseñaba canciones, me enseñaba a rezar el Gurriaita, me enseñó la Gurmaría, a hacer el nombre del Padre en euskera, porque su aita era euskaldun, pero se murió cuando ella era muy pequeña y entonces ella es la que menos de todas las hermanas sabía. Me enseñó el Eusko Gudari, a Opa Guisona, y luego todas las que había que hablaban de Sabino Arana, aquellas de Gora Euskadi, tal, de Sabino Arana, Gorit. Y a mí me hacía ilusión pensar que podía cantar aquello, pero no podía porque lo tenía prohibido. Claro, cuando llegó la democracia y todo el mundo solo se lo sabían como los jóvenes y que yo, que era más mayor, me miraba, ¿tú por qué te lo sabes eso? Me digo, pues porque lo he aprendido desde que era así, como un gato. Lo que me lo enseñó mi madre. ¿Tu madre, Marina, pudo estudiar? Mi madre hizo el bachiller y empezó magisterio. Entonces estalló la guerra y ya luego no le dieron certificado de buena conducta y no pudo acabar la carrera. ¿No le dieron certificado de buena conducta porque era nacionalista? Claro, así por eso, sin más. Mi tía la mayor es profesora de piano, mi tía la segunda es Dominga, hizo magisterio. Mi tía Dominga, con la tía Laura, y yo siempre la he llamado tía, porque como era prima de mi mamá la he llamado siempre tía, pues se marcharon las dos en el buque Habana, fueron a Londres con los niños de la guerra y estuvieron allí, estuvieron en Londres. O sea,
salieron en el buque Habana, las dos. Sí, las dos. Mira, Sí, ese sí. es un detalle histórico importante y que creo que le va a venir bien a nuestro investigador Juanma para que tire del hilo también de esa historia. O sea, fueron las dos con los niños. Las dos con de los la guerra. niños de la guerra. Y luego ya, pues eso, cuando pasó el tiempo, pues se acabó la guerra y mi tía se vino, porque, claro, tenía novio, se quería casar y se vino. Efectivamente, este dato sobre el buque Habana y los niños de la guerra seguro que le abre una vía de investigación a Juanma. Juanma, hemos encontrado una historia muy bonita de la tía abuela de Iñaki López. Se llama Dominga Urrecoechea y viajó como profesora en el buque Habana, un barco que evacuó a niños de Euskadi en la guerra civil. Investiga lo que puedas, por favor. A ver, los niños de Euskadi en la guerra civil. Bueno. Nuestros investigadores no descansan y Juanma recibe una llamada de Guillermo con información sobre el tío abuelo de Iñaki, que murió en la guerra civil en extrañas circunstancias. Soy Guillermo, ¿qué tal estás? Sí, efectivamente, Emiliano Aurrecoechea combatió la guerra civil en 2 batallones nacionalistas. Aquí mismo estoy viendo en el Archivo Nacional de Euskadi unas nóminas del batallón Lenago-Il y también está confirmado el batallón Rebelión de la Sal. Respecto al tema que me comentabas de fallecimiento, es cierto que murió en Majadahonda. He localizado un listado de víctimas de la guerra civil en el que aparece su nombre. Ahora buscaré cómo murió. Juanma le pide a Guillermo que investigue también sobre el buque Habana. Sí. Bueno, el Habana fue un barco que hizo hasta 6 viajes, llevando niños de Euskadi con rumbo a Inglaterra, Francia. Lo miro. El 21 de mayo de 1937 partió de este muelle de Santurtzi con dirección a Southampton, en Inglaterra, el buque Habana. Y en este muelle se despidieron de sus familias 3.843 niños y niñas que procedían de Bilbao, de Santurtzi, de Portugalete, del Regato. Ahora vamos a tener oportunidad de hablar con 2 de ellos. Vicente y Paula, vosotros fuisteis, Vicente, tú un niño y tú una niña de la guerra. Niña y niño que embarcasteis en el buque Habana, en este muelle de Santurtzi. Efectivamente. ¿Cómo recordáis aquel momento? ¿Tenéis recuerdos de aquel momento? Yo lo tengo como si hubiese sido ayer. Fue muy impresionante para un niño de 7 años ver un barco tan grande en el que ibas a marchar de aquí. A mí no me tuvieron que animar para que me marchase, porque tenía tal miedo en Bilbao cuando venían los aviones a bombardear y tal que, vamos, yo marché encantado, no creo ni que me despedía nadie. Paula, ¿y tú cuántos años tenías? 7. Mi madre no pudo llevarnos de pena, porque éramos los 2 jovencitos de la familia, mi hermano es 9, yo 7, ¿Y quién nos acompañó, Paula? Una hermana mayor, y yo sí lloraba, me daba pena. ¿Tú no querías subir? No quería subir. Con mucho miedo, con mucha pena, mucho miedo de dejar mi regato querido, donde había nacido, y mi escuelita y mis amigas. ¿Y le cogiste fuerte a tu hermano? Sí, y tira para arriba, claro. Porque mi hermano ya con 2 o 3 años más, pues vamos, que no pasa nada. Y una vez de que embarcas en el buque Habana, ¿cómo es eso? 3.843 niños. Eso era, vamos, no sé, indescriptible, porque en cuanto salimos del puerto de Santurce hubo unos mareos, el mareo general, pero yo creo que no se salvó ninguno. Era peor el mareo que llevábamos que la angustia de la escapada, que todas esas cosas. ¿Y en el barco quién se encargaba de vosotros? ¿Quién os cuidaba o cómo? Los andereños. Enseguida se fijaron en mí los andereños y me prestaron mucho apoyo, mucho cariño. ¿Y de esto os acordáis? Claro, cómo no. ¿Dónde llevabais? Que son las chartelas, ¿no? Llevábamos, las identificativas. Cada uno teníamos nuestro número. Cada uno teníais un número. El número mío, que era el 1702, que yo no sabía escribir 1702, y me lo decían de palabra, ¿no? Pero en casa me enseñaron a decir 1702. Eso sí sabía. El 1, el 7, el 0 y el 2. Ese número ha sido para mí el número, vamos, mágico, ¿no? Todas mis operaciones que han necesitado una clave han llevado ese número. El 1702, que era del niño de la guerra, del viaje a Inglaterra. Porque ese número lo tengo yo, vamos, inolvidable, ¿no?
Algunos sí llevaban maleta, porque... Pero eran los pocos igual. Muy pocos. Aquí está la funda de la almohada. Así, ¿con una de estas parecidas fuiste tú? Sí, claro. ¿Y tú te acuerdas dónde llevabas lo poco que pudiste llevar? No me acuerdo, la verdad. De eso se ocupaba más bien mi hermano. Y no me acuerdo. Al llegar, todos fuimos a un campamento. Sí, todos. Entonces allí recuerdo que por la megafonía anunciaban muchas cosas, la correspondencia. Atención, correspondencia recibida esta mañana. Y empezaron, fulano de tal, mengano de cual y tal. Y todos iban a por su carta, ¿no? Pero una vez nos dijeron que había caído Bilbao, que Bilbao había tomado, que era en junio, creo. Sí. Nosotros marchamos en mayo y cayó en junio. Un mes más tarde, ¿no? Sí. Aquello hubo una desbandada, fue un escándalo ahí aquello. Yo creo que es la noticia más impresionante que he recibido en mi vida. Lejos de casa. Lejos de casa. Aquello fue muy triste. Esos terribles enfrentamientos que generan las diferencias ideológicas también abrieron una herida en la familia materna de Iñaki. En su caso, les obligó a dejar atrás su hogar y sus raíces. Por sus ideales comunistas, tuvieron que salir huyendo de un pueblecito de Valladolid y se asentaron en Cantabria. O sea que la familia materna de Iñaki López proceden de Nava del Rey, en Valladolid. De ahí van a pasar a los Corrales de Buelna, en Cantabria, y es a mediados del siglo XX cuando llegan hasta Euskadi. Este es el camino hacia el norte que hicieron Gregorio y Florencia, los bisabuelos de Iñaki. Centenares de kilómetros que a comienzos del siglo XX supondrían varias jornadas de viaje hasta Corrales de Buelna. Y aquí nacieron y crecieron sus dos hijas, Florencia y María, y su hijo Antonio. Hace una semana llamamos al registro civil para rastrear las huellas que esta familia pudo dejar en este pueblo y hoy hemos venido a recoger los resultados de esas pesquisas. En el Juzgado de Paz de Corrales de Buelna nos tienen preparada toda la documentación. Tomó 53 consta efectivamente el nacimiento y el asentamiento, descripción de María García Say, perdón. Puedo decir que esta señora o esta mujer pues nació concretamente el día 20 de febrero de 1931, que su padre se llamaba Gregorio García Martín, de 33 años de edad, casado, jornalero y natural de este pueblo, y de su mujer, lógicamente, Florencia. De doña Florencia Saiz Pérez, de 34 años de edad, sus labores y natural también de Nava del Rey. Puesto que sus padres, que eran naturales de Nava del Rey, vinieron a vivir aquí. Y cuando nació ella, vivían ellos aquí, en este pueblo. Al margen, consta que esta señora falleció el 11 de febrero de 2004, concretamente en Baracaldo, Vizcaya. Antes de ella ha aparecido también una hermana llamada Florencia García Say, que nació en el año 28. Luego nació otra en el año 29, que fue un hermano, este ya fue un hermano. Y por último, María García, que nació en el 31. Es decir, que ya de alguna manera sus padres estaban aquí asentados por lo menos 3 o 4 años antes. Estando en Cantabria, teníamos que contar con la persona que más ha vendido sus raíces cántabras y que más horas de entrevista y plató ha compartido con Iñaki López. Tengo con una cantidad de vivencias enorme, pero nunca me dijo que había tenido ancestros aquí. Sí. Miguel Ángel, los bisabuelos de Iñaki proceden de una localidad vallisoletana que se llama Nava del Rey. Parece que era gente de izquierda, era gente roja, que se decía. Mal sitio Valladolid para ser de izquierdas, Y salieron huyendo de los caciques y vinieron para aquí. Y esto fue su refugio, ¿no? Corrales de Buelna, y aquí pasaron unos años, aquí nacieron 3 hijos, ¿no? Pues oye, no sé cómo les tratarían, supongo que bien, ¿no? Imagino. Aunque, bueno, si eran rojos, no es precisamente esta una buena tierra para refugiarse rojos, ¿eh? Joder, aquí hay una derecha muy dura aquí en esta tierra, ¿eh? Pero bueno, menos que en Valladolid, ¿eh? De todas formas, las historias de la guerra son todas muy tristes, ¿no? Las guerras son tremendas, no solamente porque muere cantidad de gente, es que se destructuran todas las familias y gente que pues, se vio obligada a abandonar la tierra, que es lo más duro que hay, ¿no? Tener que abandonar a la familia, reorganizarte en otro lado. La historia también está llena como de casualidades. Aquí le van a coger preso a Gregorio, que era el bisabuelo de Iñaki, y cuando un alto mando nacional ve la lista de personas que estaban para el próximo fusilamiento,
se da cuenta de quién es y lo salva en el último momento. ¿Sabes por qué? Porque era su chofer. Y se salvó de ser fusilado. Historias de esas hay un montón de ellas. Mi padre estaba en el bando nacional, ¿eh? Mi padre era guarda de montes, bueno, no sé, él estaba en el bando nacional y también debió de haber algún tipo de ejecución por la otra parte y los ponían este para acá, este para allá, y mi padre me cuenta que uno de los que dirigían dice, hombre, pero si se me ha dado clase a mí, este que vaya por este lado. Fíjate, una decisión que te lleva a un sitio o a otro. A la vida o a la muerte. Y yo estoy aquí porque a mi padre le dijeron que fuera por aquel lado. Casi casi lo que le pasó al bisabuelo de Iñaki, ¿no? Pues sí, o sea, todos son casualidades. Miguel Ángel, el origen, la tierra, la familia, todo eso marca, es importante. Yo muchas veces me he preguntado por qué soy de esta manera de ser y no de otra, ¿no? Entonces yo lo tengo claro, los genes nos marcan, o sea, venimos de una familia. La tierra, ¿qué es la tierra? La tierra no es solamente la geografía, el abrir los ojos y ver yo aquella piedra de Peñalabra, Peñasagra, es las vivencias, lo que oíste a tus abuelos, lo que en aquellas cocinas, con aquellas nevadas te transmitieron, la cultura de la solidaridad, de la necesidad, todo eso a mí me ha marcado totalmente. Yo nací en Cantabria, entonces yo esto lo defiendo a muerte porque es mi tierra. Qué bonito. La lagrimita. ¿Qué ha podido emocionar así a nuestro protagonista? Ya tenemos listo el resultado de nuestras investigaciones, lo que Iñaki no sabe y lo que no se espera. Hoy he quedado aquí en el Archivo Histórico de Euskadi, edificio que voy a pisar por primera vez en mi vida. Se supone que me van a contar detalles importantes de mi pasado. Vamos a ver si la familia dejó algún tipo de huella. Hola Juanma, buenos días. Muy buenas, Iñaki, ¿qué tal? Pues un poquito nervioso, no te voy a engañar, al final más que cuando voy al dentista, porque esto de escarbar en el pasado, uno nunca sabe qué se va a encontrar. Bueno, efectivamente, esto es para bien y para mal, te pueden salir algunas cosas un poco raras, pero bueno, hasta donde hemos llegado no tienes ni grandes delincuentes ni cosas por el estilo en la familia, o sea que puedes estar bastante tranquilo de momento. Ni herencias, ¿no? Tampoco, tíos en América no tienes. Bueno, vamos a descubrirlo. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, Iñaki. Lo primero, tu apellido, aunque luego llegaremos a todos los demás, López, que así a priori pues es un apellido común. Bueno, igual vengo directamente de López de Haro. Tengo propiedades en Gran Vía. Me va a parecer a mí que no. Te cuento un poco. El apellido López, de hecho, es a día de hoy el quinto apellido por número de personas que lo llevan como primer apellido en el Estado español. Pero sin embargo, es también uno de los apellidos que en Vizcaya se documentan más antiguamente. O sea, ya en el siglo XI tenemos Lópezes. El apellido vasco está formado por un topónimo, un lugar, que es el solar, el caserío, por decirlo de alguna manera, del que desciende la familia, y luego está el antropónimo, el nombre del padre. Entonces, en la Edad Media, que es cuando se forman estos apellidos, es muy normal encontrarse pues con un Iñaki López de Aurrecoechea. Aurrecoechea sería tu caserío de origen y López querría decir que eres hijo de Lope. En los países nórdicos tienes un Johansson, ese son es hijo de, en inglés también se da, Robson, Watson, en Italia los que acaban en Ini, Ribeccini, en Irlanda tienes los O'Hara, la O inicial, los Mac escoceses, o sea que es algo muy habitual, el hijo de. Lo que sucede en Vizcaya es que ese nombre del padre se va a perder y entonces nos vamos a quedar solo con el topónimo que es el que además suena más a euskera, que es un apellido, aunque suene como muy castellano, es un apellido tan castellano como vasco o tan vasco como castellano. En tu caso, sin embargo, lo tenemos bastante claro. ¿Ah, sí? Sí. ¿De dónde viene? Tu López viene de Ponferrada, León. No tenía ni idea que mis raíces se hundían en los leones. La verdad es que tienes unas raíces muy dispersas, porque tienes gente que ha llegado de Valladolid, gente que ha llegado de León, gente que ha llegado de Orduña. Bueno, pues tú, Iñaki, eres hijo de Ignacio María. Vas a perdonar mi letra porque es malísima. Se entiende perfectamente. Y Milagros Roldán. Correcto. Bien. Y tenemos que Ignacio María es a su vez hijo de Cándido y Marina.
tu abuela Marina, de la que he oído hablar. Bien, y aquí es donde aparece Pedro López. Sí. Este es tu López. Y este es el que venía de Ponferrada. Y Pedro López tiene a su hijo Cándido con Romualda. Pero la historia tiene más matices, más complicaciones. Pedro López aparece en el certificado de nacimiento de Cándido como Don Pedro López. ¿Ese don significa algo? Ese don significa que era alguien con cierta importancia, ¿eh? Normalmente a la gente simplemente le ponían el nombre de pila. Si le añaden un don, quiere decir que para la persona que hizo el registro, Don Pedro era un personaje importante. Estamos en la Arboleda, estamos en las minas, probablemente era alguien vinculado a las minas con algún cargo de importancia. Y nos encontramos que tiene un hijo con Romualda, y Romualda da luz con 17 años. Joder, con la bisabuela, con 17 años. Con 17 años. Y entonces, claro, un don, hijo natural, porque no están casados, con una jovencita de 17 años, pues lo lógico era pensar que era una persona que estaba trabajando de criada en su casa. Esto es un culebrón. Es un culebrón porque además no se acaba ahí. Nosotros teníamos este dato y a tus espaldas hemos preguntado a tu tía Clara, que ha hecho de investigadora y nos ha dado más información. Efectivamente, no se casan, tienen de hecho 2 hijos después. Ah, o sea que no es una relación tormentosa. No es una o sea que cosa, tienen 3 hijos. Eso es, no es una cosa puntual, sino que existe una convivencia, son una pareja de hecho, que diríamos hoy en día. Don Pedro no tiene ningún problema en reconocerlos. Y gracias a eso eres López. Y luego nos hemos enterado que es que Romualda se negó en redondo a casarse. ¿Se negó Romualda? Se negó en redondo a casarse. Estamos hablando a principios del siglo XX. En 1911 nace Cándido. Pues ella se niega a casarse porque ella es una comunista convencida, con carnet, y no quiere saber nada de la Iglesia ni tales acuerdos. Joder, qué carácter. O sea que don Pedro López, lo mismo ingeniero de minas que médico, pero persona de bien de la sociedad, de la Arboleda, tiene 3 hijos con Romualda, y doña Romualda, que es comunista con carnet, se niega a casarse con mi bisabuelo y tiene 3 hijos con él. No quiere saber nada del asunto. No podía yo sospechar semejante culebrón a principios del siglo XX de la familia. Bueno, pues mira, aquí tienes a tu bisabuela Romualda. Con los 3 López, que son... Mi abuelo le reconozco inmediatamente. Pues tu abuelo Cándido, que por lo que dices no le ha cambiado mucho la cara, y luego tu tía abuela Milagros y tu tío abuelo Juanito, que es como aparece cuando lo mencionan tus tías y demás. Esta tía abuela es clavada a mi prima Magoya, exactamente igual. O sea, es que... Y esta es la comunista, claro. Esta es la comunista. Podría andar por los 21 o 22 años. Bueno, y este es el abuelo Cándido. Ahí tite, sí señor. Era un dandy, ¿eh? O sea, era un tío elegante. O sea, ya se le ve aquí en la foto que va muy bueno, dejaba un aroma a Brumel, yo creo que por toda la calle donde pasaba. Y luego era muy disfrutón de la vida, ¿eh? O sea, su partidita, su vinito. Fumó hasta los 92, que falleció. Y además falleció en un accidente, es decir, que yo creo que hubiera pasado largo los 100. Bueno, pues ahora vamos a seguir la línea de Marina, que es Aurrecoechea. Es la parte más local. Antes decíamos que el López te venía de muy lejos. El Aurrecoechea es de más cerca, ¿no? El Aurrecoechea es muy de aquí. Entonces... tienes un bisabuelo Ignacio, que es hijo de otro Ignacio. Esto sí que lo sabía porque es una costumbre familiar. Efectivamente, lleváis 200 años de Ignacio. ¿En serio? Sí. Bueno, aquí tienes un Manuel. Y Manuel tiene un padre Manuel, tiene un abuelo Manuel. Entonces, habéis tenido dos tendencias con los nombres. Una temporada habéis sido Manueles, otra temporada habéis sido Ignacio. Cada 200 años cambiamos de nombre favorito a la familia. Pues de momento son 200 justos. Y la familia, que podemos remontarla hasta el año 1700 aproximadamente, es una familia del Chorierri vizcaíno. Viven entre Derio y Zamudio. Proceden de un caserío del barrio Geldo, que se llama Aurrecoeche. El caserío se conserva, es un caserío de fines del... aún? Sí, existe. ¿Y está en qué municipio me has dicho? En Zamudio. En Zamudio. Entonces, es un caserío de fines del 16, además muy típico de ese momento, un caserío robusto, pero tu familia abandonó ese caserío en algún momento. Y entonces pasa a vivir a Erandio. Estamos a fines del siglo XIX, 1880 aproximadamente, y bueno, y es una persona que ha optado por acercarse a los focos industriales que están surgiendo. Era carpintero. Yo que no sé coger una broca, resulta que... y este era mi tatarabuelo. Pues este es abuelo, bisabuelo, tatarabuelo carpintero. Este tiene además una anécdota curiosa. Muere joven, muere con 34 años,
muere un día a las 11:30 de la noche de gastroenteritis. Bueno, hasta ahí es casi normal, pero es que muere en una taberna. Y entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿qué hacía a las 11:30 de la noche si estaba hecho polvo con la gastroenteritis en la taberna? Pero claro, al final la taberna es el lugar de reunión, es el centro de sociabilidad del momento. Falleció a las 11:30 de la noche, vaya horas, del día 4 del actual, en la casa taberna del barrio de La Campa, de muerte natural. Pero especifica después, efectivamente, por gastroenteritis. Y tiene un hijo, también Ignacio, y este es el que da el gran salto. Este es capitán de barco. Capitán de barco. O sea, no tenía ni idea que tenía un capitán de barco en la familia. Pues, y es mi bisabuelo. Bisabuelo, eso es. O sea, habéis pasado pues en 2 generaciones de agricultores del mundo rural, a través de un, digamos, profesional autónomo, que diríamos hoy en día, a un capitán de barco. Trabaja para la naviera Sota Aznar, que era una de las grandes navieras que había en Vizcaya a principios del siglo XX, y Ignacio es el que llega a Portugalete. Y esta es la abuela Marina, que según hemos oído es uno de los pesos puntales fuertes de la familia. Era la auténtica gobernanta y era una mujer de la Reconquista. Y ahora vamos a ir distribuyendo a todos los hermanos de tu amama Marina, porque al final han tenido algunas historias curiosas que también vamos a ir contando. Tienes a Emiliano. Sí. A ese no le conocí, ese murió en la guerra. Murió en la guerra, efectivamente. A Dominga, Onésima. A esa sí la conocí. Y Clara. Todas estas... O sea, 3 chicas y un chico. Son... 4 chicas y un chico. Eso es. Los nacidos y las nacidas del matrimonio de Ignacio, el capitán de barco. Con Natividad Nieva. Y entonces, ya en Portugalete. Toda esta ya es la parte de Portugalete de tu familia. Ignacio casaba con Natividad Nieva. Mi bisabuela. Tu bisabuela, efectivamente. Sí. Que es... el matrimonio, este matrimonio es en 1905, o sea que vosotros estáis en Portugalete desde 1905. Aquí tenemos una foto muy curiosa de Marina también, pero una Marina adolescente. Vestida de Anchari. Yo esta foto la conozco. Aquí tenía mi abuela 16 años y esto me han contado que fue la inauguración del Bachoqui de Portugalete en tiempos de la República. Mira tú. Una chavala. Ha llovido, sí. Y aquí tenemos a su hermana Dominga en una foto en la que también aparece Marina escondida. ¿Y quién era Emiliano? ¿Tenemos algún documento de Emiliano? Pues no tenemos ninguna fotografía de Emiliano, pero Emiliano tiene también su propia historia. En el caso concreto de Emiliano vamos a recurrir a otra persona que sabe mucho más que yo de ese periodo del que vamos a hablar y te lo va a explicar con pelos y señales. Muy bien, perfecto. Hola. Bueno, Iñaki, te presento a Guillermo Tabernilla, Hola, que Guillermo. es de la Asociación Sancho de Beurco, que es sí. una asociación que se dedica al estudio de la guerra civil en el País Vasco. Y él es el que más sabe sobre este tema y el que te va a hablar de ese tío misterioso que veíamos en la Mi tío abuelo. Yo lo único que sé de él, de Emiliano, es que murió en la guerra, en la contienda. Sí. Bueno, pues precisamente aparece tu tío abuelo. Aquí le estoy viendo, efectivamente, Emiliano Arrecoechea, por cierto, con grafía vasca, con TX y con la R sabiniana. Sí, señor, el apóstrofe sabiniano. Bueno, pues ahí tienes un batallón que pertenecía a la organización Yagui Yagui, una organización de mendigoizales que estaba incluido dentro del Eusko Guadrostea, que era la sección de milicias del PNV, pero un poquito aparte. Estuvieron toda la guerra en el Gorbea. Mi tío abuelo pertenecía, por lo que veo, al batallón Len Goil, o sea, antes morir. Sí, señor. Que agresivo, ¿no? Un lema sabiniano. Y aquí lo que viene, por lo que veo, es el sueldo que cobraban, 150 pesetas por ser gudari. Esto no sé si era mensual, semanal. No, mira, la nómina es del 1 al 15 de diciembre, es cada 15 días. En esta época se estaba librando en ese frente la batalla de Villarreal. Y este batallón tenía bastante suerte porque al estar ocupando la zona de Gorbea, pues estaba un poquito al margen de esa ofensiva que fue brutal. Hubo un montón de muertos y de heridos. ¿Por qué abandonó el Enagoil? Pues es una cuestión que pasa mucho entre los gudaris. La gente se mueve en los batallones por afinidades. Se mueve muchas veces por un sentido de amistad o porque vas con el hermano, vas con el primo o vas con alguien con el que tienes una relación. Sé que mi tío abuelo murió en la guerra, pero no sé si lo hizo en Vizcaya o en qué frente de la guerra murió. ¿A ti qué te han contado? Pues eso, que murió en la guerra. Hemos encontrado una documentación en la cual aparece que Emiliano Aurrecoechea Nieva, que es tu tío abuelo, murió en un desprendimiento de tierras en Majadahonda en el frente de Madrid el 2 de octubre del 38, lo cual suena a eufemismo total a poco que investigues lo que pasó en aquel frente. Pero vamos a ver qué hacía en el frente de Madrid, si él pertenecía a un batallón nacionalista. Porque le cogieron preso
esta forma de describir que una persona ha muerto en el frente por un desprendimiento de tierras, puede coincidir con eso que es tan socorrido y utilizado en todas las guerras, que se llama la guerra de minas, utilizar a personas para hacer agujeros y luego volar al enemigo pues por debajo, meter explosivos. Es una guerra sucia, es una guerra ya muy habitual en las guerras de sitio, incluso desde hace muchísimos años, y la carne de cañón pues son los presos. Se llama limpiar minas, pero no es estrictamente limpiar minas, es la guerra de minas, es minar literalmente minar al enemigo por debajo, es hacer túneles y sobre esos túneles meter explosivos en unas zonas que ellos no controlan, que a su vez ellos hacen contraminas, es decir, uno hace agujeros para ponerte los explosivos debajo y el otro hace agujeros en sentido contrario para hacer contraminas y acabar con los minadores. ¿Se sabe dónde fue enterrado? Bueno, pues mira, tenemos un documento aquí muy interesante, que lo he traído para ti. Mira, en contestación a su atento oficio del 26 del anterior, este es un documento del año 38, del 10 de noviembre, que fíjate que el fallecimiento es en octubre, y un mes después informan al alcalde presidente del ayuntamiento de Urduliz, le informan a él del fallecimiento y de que se le ha dado sepultura en primera instancia, luego ya veremos lo que pasa después, en el cementerio de Villaviciosa de Odón, Madrid, el día 22 de octubre último, en la fosa número 142. En cierto modo es, no voy a decir un consuelo, pero sí es un dato, es una precisión. ¿Dónde está mi hermano? Sí, sabemos dónde está. No se podía acercar en este momento a la familia a verle, no se podía, era imposible, de aquel frente de Madrid era un infierno, pero si hubiera sido un prisionero republicano hubiera ido a un agujero sin nombre, sin número, sin datos, sin fecha, sin señal de ningún tipo. Estaba enterrado en Villaviciosa de Odón, Madrid, en primera instancia. Sí, probablemente había recibido cristiana sepultura, es probable. Pero en primera instancia significa que movieron su cadáver. Sí, lo movieron, porque, mira, lo que tengo aquí, ¿qué te parece? Mira, en el listado de víctimas enterradas en el Valle de los Caídos aparece tu tío aquí. ¿En el Valle de los Caídos? En el Valle de los Caídos, macho. Impresiona, ¿eh? Mi tío abuelo está enterrado en el Valle de los Caídos, en ese triste monumento franquista. Está ahí. Está ahí. ¿Qué son estos números que vienen? Bueno, pues es una lista, es un listado de todas las personas que están registradas como enterradas en el Valle de los Caídos hasta, pues bueno, aquí vamos por el 5000 y pico. ¿Dónde está él? Está como Emilio. Como Emilio, mira, ¿le ves? Emilio Recochea Niva, Madrid, muerto en Madrid, hombre. Qué gusto se va a llevar la familia. Y ahora viene uno de los momentos más emocionantes para Iñaki. Bueno, Guillermo, y nos queda otra cosa pendiente. ¿Qué has encontrado sobre el Habana, el barco que sale de Santurchi? Pues hay un documento muy interesante donde hay un registro de todas las personas, porque La Habana hizo muchísimos viajes, fue un buque mítico, fue un... Y ese es el que has pedido. Sí, aquí está. Trayendo ya aquí. Aquí está. Aquí está este documento maravilloso. La Habana fue uno de los barcos que salió de Santurchi con un montón de gente, ¿no? Huyendo de la llegada de los franquistas. Siempre salía de Santurce, siempre. O sea, el puerto de salida era el de Santurce. Dominga. O Recochea. Esa era una de las hermanas de mi mamá. Sí, señor, tu tía abuela. Esa es. Y estaba en el Habana. Claro, porque en este buque, de todos los viajes que hizo, este era el tercero de los viajes que hizo el 21 de mayo del 37. El último viaje fue el 13 de junio, cuando ya se había roto el cinturón de hierro y aquello era un infierno, por unas escenas dantescas, las madres llorando, te puedes imaginar. Bueno, pues entre las personas que acompañaban a una expedición de 3.861 críos que fueron al puerto de Southampton, en Inglaterra, que se quedaron allí, bueno, pues iba tu tía abuela con ellos. ¿Y qué hacía mi tía abuela en un barco lleno de críos hacia Inglaterra? Pues iba de profesora. Sí, tengo entendido que era maestra. Iba de profesora, claro, hacerse cargo, porque el gobierno vasco siempre tuvo la pretensión, incluso los que fueron a los lugares más recónditos como Rusia, siempre llevó un equipo de profesores y de personas que auxiliasen a esos chavales. Pues aquí tenemos una foto del barco y aquí tenemos a tu tía abuela Dominga y a su prima Lauri. Estas son las dos que fueron de maestras en el barco con los niños que fueron a Southampton. Dominga volvió, pero Lauri se quedó en Inglaterra. Y como cosa curiosa, tenemos aquí el mensaje que te envían dos de aquellos niños que estuvieron en el barco. Y te lo ponemos directamente. Bueno, querido Iñaki, nosotros, yo al menos personalmente no tengo noción de haber conocido a tu tía abuela, pero te puedo decir que todas las personas que iban allá ayudándonos y apoyándonos dejaron para nosotros un recuerdo impresionante. Fueron todas majísimas y yo todavía recuerdo a los que estuvieron cerca de mí como personas a las que quise mucho. Iñaki,
tampoco conocía a tu familia. Ya me habría gustado, pero con las que traté y conocí, llegamos a ser una familia. Qué bonito. La lagrimita. Sí, la verdad es que el que te traigan recuerdos, gente que recuerda, aunque no sea expresamente a tu tía abuela, pero sí a ese conjunto de personas que les acompañaron hace ya 75 años largos, la verdad es que no deja de resultar, por un lado, curioso y por otro, gratificante. O sea, el ver bueno, que esa gente cumplió con esa tarea que se le daba y que han dejado un buen recuerdo. ¿Me podrás enviar esto, Juanma? Yo creo que sí, que podremos pasarte todo el material. Es difícil estar preparado para las emociones imprevistas. Toca ya hacer balance de lo vivido por Iñaki en nuestra pequeña travesía. Iñaki, para mucha gente conocer su pasado puede cambiarle la vida. Igual no es tu caso, pero de todas las cosas que hemos ido descubriendo, ¿hay alguna que te ha sorprendido? Hay una que me ha sorprendido mucho. No tenía ni idea que teníamos un marino en la familia, un capitán de la Marina Mercante. Y era mi bisabuelo. ¿No? Me ha sorprendido porque yo no lo desconocía, no tenía ni la más mínima idea. Es verdad que me ha entristecido un poco el hecho saber que mi tío abuelo Emiliano, del que mi abuela Mama hablaba mucho, a Mama siempre me decía, ¿cómo te pareces a mi hermano Emiliano? Me lo dijo un montón de veces. Siempre añadía luego la coletilla del que murió en la guerra. Saber en qué condiciones, en qué circunstancias murió y dónde está enterrado, o sea, ese castigo añadido de encima estar en una fosa común en el Valle de los Caídos, pues ha sido un poquito la nota más amarga de todo esto, pero ha sido realmente interesante. Me ha gustado mucho saber que una hermana de mi abuela, de Amama, y una prima suya, pues fueron de apoyo con todos aquellos niños, aquellos chavales que salieron en el Habana. Mientras Iñaki y yo charlábamos, irrumpió en escena quien parecía un admirador más de Iñaki, pero no, en realidad se trataba de nuestro personaje anónimo. Ahí estamos. Este no es un fan más, sino que este señor tiene una relación muy íntima con tu familia desde antes de que tú nacieras. ¿Ah, sí? Más bien sí. Eso es una sorpresa para mí. Este señor compartió buenos meses de su vida habitación con tu padre. Voy a meter el culo para adentro porque a ver si de la impresión me voy a ir para atrás. Con Aita, sí. Dale otra pista más, vamos a ver. Habitación no, litera. Él litera. Arriba y yo abajo. Él era cabo instructor. ¿En la mili? En la mili. Y yo era, pues, voluntario con una cara de crío, yo de Bilbao y él de Portugalete. Sí. Nos hicimos muy buenos amigos y al principio, pues un poco por novatada y porque era mi instructor, él tenía la costumbre de no levantarse nunca cuando tocaban la diana. Mira, eso es una costumbre que nunca perdió. Bueno, y te voy a decir otra característica de él, que cuando se la comenté a él y a tu ama todavía decía, la mantiene. Tenía la costumbre de taparse con la sábana. Sí, cierto. Y solo dejaba la cara al aire. Cierto, es verdad, mi padre dormía así. Se tapaba, se embozaba por completo. ¿Y tú nunca le creíste que alguien le preparaba el desayuno en la mili? Es verdad, me lo contaba. Pues fui yo. Señor es el cafetero. El cafetero. El cafetero. Oye, pero oficial de los reclutas. Ha dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo te convenció Aita para que le hicieran los desayunos? Jesús Mari, ¿cuántos años teníais? Sitúanos. Pues yo 20, 21 y Iñaki pues tendría 23, 24. Porque todo era un poquito... esto, ¿dónde hicisteis la mili? En Araca. En Araca, sí. En Araca, en la compañía 31. Me quedé con la pena de no poder despedirme de él, porque de verdad, que lo que al principio fue una chorrada, luego fue un verdadero cariño, amistad, ternura, de tomar copas en Mazarredo, de estar juntos, era una bellísima persona. Yo me acuerdo mucho que me contaba esa anécdota de que le hacían efectivamente el desayuno. Y que no, que contaba. Y que no le creías. Yo no me podía creer pero vamos, mi Aita era un poco jeta y siempre fue vendedor toda la vida, se vendía muy bien, se vendía mejor que nadie, pero ya que le hicieran el desayuno creía que era otra de sus leyendas. No, pues ya ves que el cafetero estaba aquí. Y escuchadme, porque ahora que estamos en historias de reclutas, hemos conocido a otra persona que también coincidió con Jesús Mari y con tu Aita en esos momentos de mili. Y quiero que veáis y que escuchéis. Venga, vamos allá. Bueno, Iñaki, aquí estoy recordando a tu Aita, Iñaki López Aurrecoechea,
casado con Mila, tu madre. Qué guapa, por cierto. La novia más guapa que yo conocí en la mili, de todos los que estábamos haciendo la mili. Y tengo un recuerdo maravilloso, porque nosotros a las tardes teníamos libre, tu padre era mi cabo, y teníamos las tardes libres y solíamos vender pelucas y laca de uñas por todas las peluquerías de Vitoria. Nos poníamos lo mejor que teníamos en el armario y a vender. Digo, no parábamos ni un minuto. Y aparte de esto, ¿qué te diría yo? Qué orgulloso estaría tu Aita ahora mismo de ver todos los trabajos y lo bien que los haces en televisión. Y un beso muy grande, Pamila, tu macho. Sí, es cierto, Arguiñano fue... Allí se conocieron, allí se conocieron. Sí, hicieron muchísima amistad y yo además luego, pues durante toda mi infancia, yo veraneé en Zarauz. Y claro, yo pues de Carlos Arguiñano, de Luis y de todos sus hijos y tal, pues era muy amigo. Y nunca perdieron el contacto, siempre fueron muy amigos. Hay una cosa que Carlos no ha querido contar. A ver. Vendían pelucas y vendían efectivamente maquillaje, etcétera, etcétera. Vendían a veces en Vitoria, pero mi padre me contaba que donde realmente vendían muchas pelucas era en la calle Las Cortes de Bilbao. O sea, los clubs, ellos vendían entre las del gremio, les quitaban las pelucas de las manos. Mejores clientas. Una locura, una locura. Qué bueno, qué bueno. Pues es un placer haberte conocido después de tantos años. Yo ir a hablar de ti. El placer es mutuo. Si tomamos algo, el café te lo pago yo, ¿eh? Sí, que siendo hora que los López te devolvamos algún café. Y oye, y Carlos, pues que es un encanto. Que os ponga el menú. Carlos, que os ponga el menú. Carlos es un cielo, es un mar y trae el café. Sí, es una bellísima persona y que es un crack, es un maestro y es efectivamente un amigo de la familia. Un placer. Después de haber compartido con él vivencias y episodios de todo tipo, nos despedimos ya de Iñaki. Esto toca su fin. ¿Qué tal te has sentido en este viaje con nosotros? Bueno, pues hombre, ten en cuenta que cuando escarban en el pasado de uno, caramba, pasas nervios, tensión, no sabes qué es exactamente lo que vas a descubrir de tus propios ancestros. Y no te voy a decir una cosa, no estoy acostumbrada a estar en esta posición. Sí. Estoy más acostumbrada a estar en la tuya. Es difícil ser entrevistado, ¿eh? Sí, ¿no? No es. Pero he aprendido mucho y me lo he pasado muy bien. Escúchame, te mandaremos próximamente una carpeta con todos los documentos que hemos ido sacando de este rastreo que hemos hecho por tu pasado familiar. Me encantará tenerlos. Y me queda nada más que darte las gracias. Ha sido un placer, Iñaki, que sigas haciendo historia. Bueno, voy a procurar, porque mira, me he dado cuenta de lo importante que es dejar un buen recuerdo y hacer historia, ¿eh? No vaya a ser que un descendiente mío diga, pero este zanguango de la tele ya hizo algo serio. En fin, ha sido un placer. Igualmente. Mucha suerte, Olga. Agur. La semana que viene volveremos a zambullirnos de lleno en la apellidomanía, de la mano de otro personaje famoso. Porque en este programa queremos descubrir las historias más curiosas que se esconden en lo más profundo de nuestras raíces.